muy clara de su trabajo y particularmente su compromiso por la salud de los mexicanos y por la salud de todo el planeta. El doctor Julio Frenk no solamente es conocido por sus grandes aportaciones en la economía de la salud, por los grandes éxitos que tuvo como secretario de salud, de los cuales ya hacía una muy clara relatoría a la secretaria de salud, pero que no me gustaría dejar de pasar la oportunidad, particularmente en este foro, de mencionar la creación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y específicamente el programa del Seguro Popular y el componente del Fondo de Gastos Catastróficos, que sin duda ha sido un gran aliado para la atención de la salud de una gran cantidad de personas que anteriormente se habían afectadas ya no solo por la enfermedad, sino en su situación social, económica y familiar como consecuencia de los altos costos de la atención de ese tipo de enfermedades. Pero bueno, también es muy importante destacar que el doctor Frenk no solamente es una autoridad en la salud nacional, sino por supuesto internacional. Hoy, en su carrera de dean de la Escuela de Salud Pública, prefiero decirle dean porque decano se oye como viejo, ¿no? Entonces, en este caso creo que pues, también es un orgullo para todos nosotros como mexicanos el que una de las instituciones más importantes de salud pública de todo el planeta pues esté dirigida precisamente por un orgullosamente mexicano. Es una gran exportación de México para el mundo y sin duda pues un gran orgullo para todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, generalmente cuando presentamos un gran médico, un excelente científico, un gran administrador, por supuesto un reconocido servidor público, que en el caso de Julio es como los exámenes de elección múltiples todas las anteriores, creo que se nos olvida un poco la parte humana. Detrás de ese gran científico, gran investigador, existe un ser humano que disfruta, que convive con su familia, que convive con su esposa, con sus hijos, que de alguna manera también pues, sufre, llora, ¿por qué no? Ríe, se divierte. Y a mí me gustaría mucho resaltar esa parte en este seminario. El acompañamiento que Julio le dio a Felicia, su esposa, durante esta enfermedad, que ya Felicia de manera muy clara nos describía junto con los testimonios anteriores, y que sin duda son una parte muy importante de la convivencia familiar, de la convivencia de pareja y particularmente de lo que es propiamente un ser humano. Recordemos que antes de un gran médico, antes de un gran investigador, antes de un gran funcionario público, hay un ser humano que insisto, pues tiene sus momentos, tiene sus dificultades, tiene sus retos como todos y cada uno de nosotros. Así pues, para no alargarme mucho y particularmente para dejar la oportunidad de escuchar lo que todos venimos hoy, le dejo la palabra al doctor Julio Frenk. Muchas gracias, Julio, y bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Te agradezco y aprecio mucho tus palabras. Es lo que pasa cuando tengo buenos amigos. Quiero agradecer sobre todo a todos ustedes su presencia aquí. Me da muchísimo gusto estar de regreso siempre en México, porque aunque he estado los últimos 6 años fuera de mi país, asumiendo este cargo en la Universidad Harvard, mi país es México, mis raíces están en México, mi sentimiento más profundo de gratitud es hacia México y siempre le doy la bienvenida a la oportunidad de estar aquí, no solamente en mi país, sino en mi ciudad, donde yo nací aquí en la Ciudad de México y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. La Universidad donde ahora trabajo, que está ubicada en la ciudad de Boston, es realmente una institución de alcance global y los temas que nos reúnen hoy son temas que abordamos todo el tiempo. De ahí también la importancia de tener la presencia de expertos internacionales, porque creo que la construcción de un diálogo y un espacio de aprendizaje mutuo es algo que nuestro planeta cada vez más interdependiente requiere. Creo que en el caso del cáncer de mama hay muchas lecciones que aprender, pero ciertamente también México tiene mucho que enseñar al mundo. Yo, después de haber estudiado como profesional de la salud pública por muchos años temas prioritarios como el cáncer de mama y otro, súbitamente encontré que este problema irrumpió directamente en mi vida personal cuando mi esposa Felicia fue diagnosticada siendo, como todavía lo es, una mujer joven donde tuvimos que enfrentar el reto como familia de no solamente
asumir este diagnóstico, sino tratar de enfrentarlo en un proceso, creo que, de crecimiento y de enriquecimiento mutuo. Así es que en mi caso yo pasé de haber pasado años y años estudiando los sistemas de salud, luego me tocó la oportunidad de dirigir el sistema de salud, pasé de estudiar a dirigir, a vivir el sistema de salud. Y creo que el vivir el sistema de salud como paciente, o en mi caso como familiar de un paciente, a mí me enseñó aspectos que no había yo podido visualizar en esos otros dos roles, como estudioso, investigador o como dirigente de un sistema de salud. Y quiero compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. Yo agradezco la oportunidad, le agradezco a Felicia la invitación para estar aquí. Más que nada le agradezco la oportunidad de acompañarla en este proceso que para mí ha sido un proceso de crecimiento y enriquecimiento personal. El tema del seminario es muy importante. El enfoque en las mujeres jóvenes. Decía Felicia en la mañana que hay el mito de que el cáncer de mama no es un problema de mujeres jóvenes, y no pude evitar reflexionar que esta mañana, yo me despierto siempre muy temprano, viendo el noticiero, se aludía al hecho de que, bueno, acaba de pasar el día de cáncer de mama, es el mes de cáncer de mama, es un tema que está ahí, y se presentaban estadísticas en uno de los noticieros matutinos que si uno las viera así, pensaría que este es un problema de mujeres grandes, porque se daban puramente tasas de incidencia, no se hace ninguna comparación sobre la distribución de casos. Entonces creo que insistir en romper ese mito es algo muy, muy importante. Sin duda, los cambios, tanto demográficos como epidemiológicos, que se han producido en las últimas décadas, tomemos en cuenta que hemos pasado sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, por el periodo de cambio más intenso en materia de salud de toda la historia de la humanidad. Los cambios no solamente en la aplicación de la esperanza de vida que ha pasado, que ha ocurrido, hemos logrado más ganancia en la esperanza de vida en ese periodo que en toda la historia previa de la humanidad, sino el cambio radical en el perfil dominante de las enfermedades, donde las enfermedades crónicas adquieren un peso cada vez mayor. Y estos cambios tuvieron distintos efectos. Hay un efecto de composición demográfica, las poblaciones se han ido envejeciendo, pero hubo también cambios muy importantes en la exposición de riesgos asociados al cáncer en general y al cáncer de mama en particular. En primer lugar, el incremento en el cáncer de mama, en primer lugar, tiene que ver con el hecho de que hemos sido literalmente víctimas de nuestros éxitos. Las mujeres en países como México cada día logran vivir los suficientes años como para experimentar el cáncer de mama. Y sobre todo el descenso en la mortalidad materna, el descenso en las causas de muerte de niños pequeños, hacen que más personas, en este caso más mujeres, vivan lo suficiente como para quedar expuestas al riesgo de experimentar el cáncer de mama. Entonces hay una dimensión del aumento de la importancia del cáncer de mama que tiene que ver con haber sido víctimas de nuestros éxitos. Desde luego todavía hay una agenda inconclusa con la mortalidad materna, con el cáncer cérvico-uterino, que es una parte integral del rezago epidemiológico en nuestro país, y con las causas de muerte infantil que afectan obviamente también a las niñas. Hay una agenda inconclusa, pero hemos avanzado indudablemente en nuestro país de manera dramática en el descenso de esas causas de muerte, y eso hace que haya más mujeres que puedan vivir lo suficiente como para expresar o desarrollar el cáncer de mama. Pero también hay cambios reales en los factores de riesgo. Algunos de ellos son muy positivos también. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres cada vez más están posponiendo a edades más avanzadas el inicio de la maternidad. Eso creo que es una tendencia social positiva, pero se acompaña de un aumento en el riesgo, que se esté reduciendo el número de hijos por mujer, que las mujeres crecientemente tengan opciones en el ámbito educativo, en el ámbito ocupacional, y que puedan tener el empoderamiento necesario para controlar no solamente la edad de matrimonio, algo que en muchas regiones del mundo las mujeres no controlan, sino también el control sobre su sexualidad y sus decisiones reproductivas. Esas son tendencias buenas. Algunas no son tan buenas, como el hecho de que
de la decisión o la pérdida de frecuencia, la menor prevalencia de amamantamiento. Todos estos son factores de riesgo que contribuyen al incremento en la incidencia de cáncer de mama. Y finalmente hay algunos factores que sí son en definitiva preocupantes, como es, ya lo señalaba la secretaria Mercedes Juan, el aumento en los problemas de sobrepeso y obesidad, que aumentan de manera que están asociadas y presentan factores de riesgo en el caso del cáncer de mama. México tiene un serio problema, y sobre todo las mujeres de edad reproductiva en nuestro país tienen un problema muy serio, y esto es parte también de la explicación de por qué vemos este aumento en la importancia de este padecimiento. Hoy en la mañana escuchamos datos sobre el mundo y sobre México, pero si vemos la región de la que México somos, la región de América Latina y el Caribe, en esta región se diagnostican ya cada año 100,000 casos de cáncer de mama y fallecen 40,000 mujeres, es decir, más o menos cada día en América Latina fallecen 110 mujeres por cáncer de mama. Esta es una situación tan distinta de la realidad que teníamos hace apenas 20 o 30 años, que representa un cambio de fondo en la situación epidemiológica. El problema es que los sistemas de salud no han respondido con la misma velocidad que ha ocurrido este cambio en la estructura por edades y en la estructura de los riesgos a los que están expuestas las mujeres. Hay un retraso en la reconfiguración de la reforma de los sistemas de salud, de manera que muchos sistemas todavía no tienen el financiamiento necesario para enfrentar estos retos, ni han desarrollado la infraestructura y la capacidad en materia de personal calificado. Esto explica en parte por qué no solamente observamos una frecuencia mayor en mujeres más jóvenes, y aquí hay toda una agenda de investigación, como lo decía Felicia en la mañana, sino también tenemos también el problema del lado de la respuesta del sistema de salud, que es el retraso en el diagnóstico temprano. Por eso, el énfasis en el diagnóstico temprano me parece muy importante. Si ven la lista de factores de riesgos a los que me refiero, algunos de ellos no los queremos modificar. No queremos modificar el hecho en México no hay ninguna razón para que ninguna mujer no tenga acceso, carezca del acceso a los tratamientos necesarios en materia de cáncer de mama. En el año 2013, por ejemplo, el fondo financió el tratamiento de 8,700 casos de cáncer de mama, lo cual nuevamente representa un cambio brutal. Creo que la cifra o la estadística que mejor refleja este cambio es la reducción dramática en el porcentaje de mujeres que se ven obligadas a abandonar el tratamiento porque se quedan sin dinero. Antes de la introducción del Seguro Popular, aproximadamente 30%, un tercio de las mujeres que iniciaban el tratamiento de cáncer de mama se veían obligados a abandonarlo porque la familia se quedaba sin dinero. Y eso es el peor de los mundos, porque muchas familias tienen que enfrentar esta decisión terrible entre empobrecerse o ver a una familiar sufrir y quizás morir. Pero estas familias sufrían los dos procesos. Se empobrecían, se arruinaban, gastaban todo, empeñaban, vendían todo, y de todas maneras la mujer moría porque el tratamiento no podía completarse por la simple y sencilla razón de que se les había acabado el dinero. Yo no creo que una sociedad que permita eso se pueda llamar una sociedad civilizada, donde por el puro hecho de acabarse el dinero no solamente se arruina uno económicamente, sino además no se logra el efecto terapéutico. Ese porcentaje de un tercio de las mujeres que iniciaron su tratamiento se ha reducido a 1% de las mujeres que abandonan el tratamiento por causas financieras. Pero además es un porcentaje mucho menor, pero el número de mujeres en tratamiento es mucho mayor. Entonces creo que eso captura donde siento yo que se ha avanzado mucho, pero esto de ninguna manera debe considerarse la totalidad. Tenemos que hacer todavía enormes esfuerzos en muchos otros frentes. Yo quisiera terminar abordando que al mismo tiempo que enfatizamos la importancia
de la investigación. Qué bueno que estamos aquí en un Instituto Nacional de Salud, que tenemos aquí al director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde hay una enorme agenda para entender por qué la aparente frecuencia mayor en mujeres jóvenes comparada con otros países, donde tuvimos esta mañana, escuchamos al director del Instituto Nacional de Cardiología, una agenda de investigación, una agenda de fortalecimiento de la oferta del sistema educativo. Yo me enfoco en tres aspectos que tienen más que nada que ver con algunos otros aspectos de la población. Primero, hay que sensibilizar a la población sobre la creciente importancia de este problema. Segundo, el reconocimiento de la población y en los prestadores de servicios del papel clave que juega la detección temprana. Y tercero, la lucha contra las barreras culturales. En términos de la sensibilización, creo que mientras más podamos enfatizar la necesidad de estar alertas a este problema. A mí me da mucho gusto que este mes de octubre, ayer pasé por Bellas Artes, todo iluminado de rosa, me parece que es un movimiento social enorme, pero esto no debe ser un mes o un día, debe ser una lucha constante de sensibilización. Eso incluye a los prestadores de servicios. Es fundamental no solamente promover la autoexploración de mama, sino promover la educación para que se pueda llevar a cabo la exploración competente y altamente respetuosa por todos los significados sociales y culturales, todos los tabús asociados de esa parte del cuerpo. Es un tema, yo no diría ausente, pero de muy débil presencia en las escuelas de medicina y en las escuelas de enfermería. Tenemos que hacer mucho más, además al mismo tiempo que promovemos la autoexploración, para promover la capacitación y la exploración respetuosa y competente de las mamas. Y finalmente yo termino con lo que creo que es la lucha más importante, que es la lucha contra las barreras culturales. Porque todas las otras barreras las vamos a enfrentar. Así como hemos logrado fortalecer la protección financiera para las mujeres que requieren tratamiento, eventualmente vamos a tener la capacidad, el personal capacitado, etcétera. Tómatelo a pecho, la Asociación Civil ha hecho un trabajo ejemplar, y ahí el doctor Petersen, como fue secretario de Salud de Jalisco, también un gran ejemplo para el resto del país en la capacitación de las trabajadoras de salud comunitaria. Todo eso lo vamos a hacer, yo tengo gran optimismo. Para mí el reto más grande está en el frente cultural de las creencias de las personas. Como lo dijo Héctor Arreola hace un momento de manera creo que muy dramática, el tabú asociado, el estigma asociado al cáncer en general, es una palabra que incluso no nos atrevemos muchas veces a pronunciar. Pero en el caso del cáncer de mama, creo que hay un elemento adicional de discriminación contra las mujeres. La idea de que a las mujeres con cáncer de mama por alguna razón se les considera disminuidas en su feminidad. Cuando estaba yo acompañando a Felicia, como digo, tuve la oportunidad de vivir el sistema de salud, y eso me dio la oportunidad de hablar con muchas mujeres. Y el número de mujeres que me dijeron: yo no me hago una mastografía porque si me diagnostican cáncer de mama, mi esposo me va a abandonar. Es increíble. Y por cierto, no todas eran mujeres de bajo nivel socioeconómico y educativo. Allí estaba presente esa actitud, y estaba también presente mujeres de clase media, urbanas, de familias con acceso a educación. Creo que esta es quizás el frente de lucha más complejo, la lucha contra la ignorancia, contra el estigma, contra la discriminación y contra ese otro cáncer social que es el machismo, que es un cáncer paralelo al cáncer de mama, la idea de reducir a las mujeres a una parte de su cuerpo, el machismo entendido como la utilización de las mujeres como instrumentos para lograr otros objetivos, como objetos. Y en ese sentido, aunque yo celebro el enfoque en las mujeres jóvenes, yo quisiera que también nos enfoquemos en los varones, porque los hombres o los varones podemos ser o parte del problema, y casi siempre somos parte del problema, o podemos ser parte de la solución. Y eso implica asumir plenamente, y no me refiero, por cierto, hay una pequeña proporción de hombres que también experimentan cáncer de mama,
y no quisiera dejar de mencionar, es también un problema que no nos afecta a mujeres, sino también a hombres. Me refiero, en la mayoría de los casos, los hombres podemos ser o parte del problema o parte de la solución. Desgraciadamente somos casi siempre parte del problema por estas actitudes, pero podemos ser parte de la solución. Y sí creo, habiendo vivido la experiencia de manera personal, que la capacidad de asumir el rol, el papel de acompañante es muy importante. Y eso requiere también dejar a un lado esa otra faceta del machismo, que es no aceptar las propias vulnerabilidades. Aceptar que uno también sufre con la pareja, que la angustia de pensar que una persona amada puede morir o que está sufriendo, nos obliga a nosotros también a confrontar y a trabajar en nuestro propio sentido de vulnerabilidad para poder ser acompañantes eficaces. La idea del macho que no le pasa nada, que no siente, que no sufre, hace que a veces, más que ayudar, estorbemos. Entonces, aprender también a asumir nuestro papel creo que va a ser absolutamente crítico. Y ahí no solamente hay mujeres jóvenes, hay hombres jóvenes que requieren también de todos los instrumentos que podamos desplegar para volvernos parte de la solución. Yo espero que sean estas nuevas generaciones de hombres y mujeres jóvenes las que den el cambio cultural, el cambio que tiene que ser parte de la entrada plena de México al siglo XXI. Hemos hablado mucho del momento mexicano con las grandes reformas estructurales que sin duda son muy positivas, pero no va a haber un momento mexicano, no va a haber un ingreso pleno de México al siglo XXI si no logramos el cambio cultural. Y por eso, para mí, la lucha contra el cáncer de mama es mucho más que la lucha contra una enfermedad. Es la lucha por la dignificación total de las mujeres y por la participación plena de los hombres en una posición de pareja, no en una posición de dominio, una posición de pareja que acepte que la igualdad es algo que se construye cotidianamente, que somos iguales en nuestras fortalezas y en nuestras vulnerabilidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Frey, por esta excelente exposición. Yo sé que vamos un poquito retrasados en la agenda, pero son pocas las veces que tenemos un DIN de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard frente a nosotros, entonces yo creo que podemos abrir un espacio para algunos comentarios, si alguien tiene alguna pregunta. Yo sí tengo una, volviendo al lado humano. A mí me gustaría preguntarle al doctor Frey, investigador, maestro, profesor, fundador del Instituto Nacional de Salud Pública, exsecretario de Salud, ¿qué fue lo que pasó en los primeros 30 minutos por tu mente, Julio, después de que te enteraste del diagnóstico de cáncer? Bueno, lo primero que pasó, yo lo supe primero, los médicos pues les hablé, yo tuve la noticia, a mí me tocó dar la noticia Felicia. Es muy difícil, pero honestamente lo primero que pasó por mi mente, quizás voy a contradecir lo que dije, fue cómo protejo a Felicia, cómo le digo esto, cómo estoy ahí para manejar lo que viene, porque yo ya sabía como médico lo que nos esperaba. Lo segundo que pensé fue en nuestras hijas, cómo hacerlo, y honestamente debo decir que no fue sino hasta que un muy amigo mío me mandó un correo electrónico y me dijo: oye, vas a estar metido en todo esto, son muchos años, y todo el tiempo vas a estar pensando en todos los demás, pero también acuérdate que tú también tienes tus vulnerabilidades, como lo dije, que de pronto me hizo clic. Pero lo primero que pasa por la mente es eso, ¿no? La respuesta inmediata de cómo hacer algo para proteger a los seres queridos, y el miedo, la reacción de miedo ante la posibilidad de perder a alguien, a una mujer que amo profundamente, y la idea de mis hijas, ¿no? De qué hacemos con las hijas, cómo les decimos, cómo las involucramos. Afortunadamente tuvimos mucho apoyo
familiares, mi hermana Alicia en particular, que es una gran médica, ella es la médica de la familia que sigue pacientes, a diferencia de mía. Nos ayudó mucho otros amigos, entonces pudimos navegar esas transiciones con bastante bien, creo yo. Pero eso fue lo primero que pasó por mi vida. Muchas gracias, Julio. ¿Conoce alguien que tiene una pregunta? Adelante, por favor. Bueno, yo haría eco de lo que Felicia comentaba en la mañana. Necesitamos una estrategia integral que aborde desde los aspectos más básicos de la investigación. Hay muchas cosas que no sabemos todavía y tenemos que investigarlas bien, que pase por las acciones propiamente preventivas, por ejemplo, en temas como obesidad, en temas como fomentar el amamantamiento. El problema con el cáncer de mama es que no hay un claro factor de riesgo único que podamos decir, como el cáncer de pulmón u otros. Entonces, esa es una estrategia que es más complicada, pero tiene que ser parte de la estrategia. Que pase de manera central por la detección temprana, pero que luego efectivamente incluya la respuesta a las mujeres que ya van a desarrollar, porque lo que haya sido la predisposición genética o la exposición a factores de riesgo ya se dio. Y eso tiene que ver, sí, ciertamente con garantizar acceso, protección financiera, pero tiene que ver todavía, nos falta mucho, con mejorar la calidad de la atención. Ahí es donde yo hablaba de la necesidad de incluir mucho más en la formación de recursos humanos y desde luego el equipamiento y demás, pero aquí creo que el factor clave son los recursos humanos. Pero luego están todos los otros elementos que tienen que ver no con la enfermedad en sí, porque la enfermedad del cáncer de mama es una constelación, sobre todo en mujeres jóvenes. Y creo que el manejo competente de la sobrevida es muy importante. El propósito inicial es, desde luego, evitar la muerte y lograr la sobrevida de las mujeres. Pero en ese momento entra todo el tema de calidad de vida. En el caso de mujeres jóvenes, creo que los temas, sobre todo de sexualidad que hemos abordado ahora, incluyendo cuestiones como la reproducción asistida y en general temas de educación sexual y reproductiva, se vuelven absolutamente centrales. Y finalmente están también los problemas cuando la sobrevida no se logra de la atención en el final de la vida, porque también necesitamos asegurar el derecho a una muerte digna, libre de sufrimiento y de dolor evitable. Y ahí es donde, como hemos escuchado, el tema del acceso a los cuidados paliativos y el acceso al control del dolor se vuelve muy importante. Entonces, el cáncer de mama nos ofrece una oportunidad para abarcar el arco completo de servicios. En el caso de mujeres jóvenes, entender que desde luego la sobrevida es muy importante, pero la calidad de vida es igualmente importante. Creo que ahí efectivamente toda una serie de retos adicionales que pasan por fortalecer la capacidad externa de salud, pero aquí es donde tenemos que cambiar las normas culturales. Debe ser perfectamente válido hablar abiertamente de estos aspectos de una enfermedad, la forma en que afecta la salud sexual y reproductiva de una mujer joven y de su pareja, tiene que ser parte de la discusión y tiene que ser parte de la solución. Enterrar esa discusión porque hay un tabú social, lo único que hace es generar una gran cantidad de problemas adicionales. Entonces yo sí coincido que una estrategia integral es lo que amerita. Y por cierto, si lo hacemos para el cáncer de mama nos va a dar la guía para hacerlo para otras enfermedades que también tienen esta complejidad. Porque ese es el gran cambio de salud. Pasamos de una situación de salud donde padecíamos episodios agudos, del cual nos moríamos, nos sobrevivíamos para llegar al siguiente. Ahora la enfermedad no es una serie
de episodios agudos, es una condición de vida. Vivimos con una enfermedad, a veces periodos muy largos de nuestra vida, y es una condición muy a menudo estigmatizada, que expone a la persona o a la discriminación y el estigma, o que la lleva a dejar enterrados temas alrededor de los cuales hay tabús sociales. Entonces, asumamos que la enfermedad es una condición de vida y que por lo tanto nos va a acompañar y que tenemos que darle este abordaje integral. Muchas gracias, doctor Bray. No sé si alguien más tiene alguna duda. Adelante, por favor. En su caso particular, como secretario de salud, pues indudablemente el acceso al servicio de salud pues lo tenía garantizado y era, por decirlo así, un cuento de hadas. Sin embargo, no sé si en un momento dado tuvo fe, digamos, en México o pensó ir al extranjero, digamos, con su mujer, a tener una segunda opinión. Hay que ser sincero en eso. No, sí, yo cuando dejé la Secretaría de Salud estaba trabajando medio tiempo en la Fundación Gates, ayudándoles a configurar el programa de salud global, por lo cual teníamos de hecho cobertura de un seguro en Estados Unidos y sin embargo la mayor parte del tratamiento de Felicia fue en México y yo considero que tenemos aquí en ese aspecto de tratamiento médicos y enfermeras el más alto nivel, de un nivel totalmente equivalente al que pudimos tener en el caso de la ciudad de Seattle, que era donde yo estaba pasando la mitad de mi tiempo cada mes. De manera que yo sí tengo mucha esperanza en que podemos seguir fortaleciendo el sistema de salud. Ahora, lo que ha hecho el Seguro Popular es ampliar el acceso, pero no todas las instituciones en México tienen el nivel del Instituto Nacional de Cancerología y creo que el reto es asegurarnos que haya esa calidad. En México hay una vanguardia del sistema de salud, pero en términos de calidad también hay una retaguardia. Y tenemos que asegurarnos que movamos a la retaguardia más cerca de la vanguardia, que le demos la calidad en todos los lados. Porque acceso sin calidad no funciona. Es una frustración. Y calidad sin acceso es una frustración aún mayor, ¿verdad? 30% de mujeres que a lo mejor tenían atención de muy buena calidad, pero que la tenían que abandonar porque se les acababa el dinero, eso no puede ser. Pero tampoco lo contrario, tener puramente protección financiera sin calidad tampoco funciona. Entonces son los dos aspectos. Pero en mi caso personal, le puedo decir que la mayor parte de los tratamientos, las cirugías, la quimioterapia, se dio en México y me permitió constatar que hay grandes instituciones, espero que no nada más en términos del acceso financiero, sino todo el espectro integral, como decía yo, esa misma calidad se logre para todo nuestro país. Una última pregunta para que demos tiempo a los siguientes, ¿no? Adelante. Mi comentario es acerca de lo que ustedes mencionan del Seguro Popular, que se supone que este seguro debería de dar cabida a toda la población. Sin embargo, en las áreas rurales muy marginadas, esto no sucede así. ¿Por qué? Porque existen muchas situaciones de discriminación, sobre todo hacia las mujeres indígenas. Yo siento que hay mucho por hacer en este sentido. Nosotros estamos trabajando en varias comunidades indígenas de diferentes estados de la República y la verdad es lamentable que las mismas personas, cuando nosotros vamos a dar cursos sobre prevención de cáncer mamario, las mismas instituciones de salud o los centros de salud a nosotros no nos permiten los espacios para poder dar estas capacitaciones. Entonces, doctor, ¿qué sucede en esta situación? Que es una tarea gigantesca, pero nosotros si quisiéramos en este espacio como que buscar alianzas para este tipo de personas que están en total desventaja. Gracias. No, creo que usted toca un tema muy importante. México sí sigue siendo un país de grandes desigualdades y desde luego los pueblos indígenas son los que tienen la mayor
situación de desventaja en muchos de estos aspectos, incluyendo algunos de los que yo hablaba, donde el cambio cultural se requiere de empoderamiento de las mujeres, de control sobre la edad de matrimonio y sobre la sexualidad y la reproducción. Ahí tenemos también muchos de esos rezagos. Yo le comentaría dos cosas. Uno, en términos el Seguro Popular es un seguro, no es una entidad que opera los servicios. Los servicios tienen que estar ahí y efectivamente todavía falta mucho por garantizar que haya todas las redes de atención, sobre todo en las comunidades más remotas. Ahí hay una tarea de fortalecimiento de los servicios. Sin embargo, creo que también, qué bueno que dice usted, que están aquí para establecer alianzas, porque yo, el trabajo que he visto, por ejemplo, en el caso de la asociación Tómatelo a Pecho, el trabajo de capacitación con trabajadoras de salud comunitarias, que muchas veces es quizás el mecanismo más eficiente para empezar a ampliar las opciones de detección temprana y de sensibilización. Creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho aquí en México. Mencionaba yo que parte de ellos se hizo en Jalisco, se ha hecho en Jalisco, pero en otros estados de la República, donde se aprovecha la presencia de trabajadoras de la propia comunidad, a las cuales se les capacita en el manejo, en la detección temprana, esta exploración competente, respetuosa. Creo que es una experiencia interesante que de hecho le puedo decir que se está adoptando en otros países. Acabo de estar en China y hay un enorme interés en el trabajo que se ha hecho. Aquí también están personas del Instituto Nacional de Salud Pública, Lisbeth López Carrillo y Laura Manuel, que han hecho material educativo que se está usando en China en ese tipo de escenarios de alta marginación, típicamente rurales, etc. Entonces creo que hay experiencias de las que podemos aprovecharnos, pero yo coincido con usted, la gran agenda de cerrar las brechas en nuestro país sigue siendo la gran agenda, y por eso necesitamos innovaciones. Los servicios de salud han ayudado a cerrar las brechas. De hecho, por ejemplo, si uno ve las brechas en materia de vacunación, en materia de ciertos indicadores de salud, se han ido cerrando, a pesar de que la desigualdad social todavía es muy acentuada en nuestro país. Pero cuando llegamos a este tipo de padecimientos más complejos, ahí debemos seguir insistiendo, y ahí es donde la innovación puede tener un espacio muy importante. Yo creo que esta experiencia promovida por México, bueno, diseñada en México por el Instituto de Salud Pública y Tómatelo a Pecho, la Fundación para la Salud y otras organizaciones, creo que puede ser de gran valor en el tipo de escenario que ustedes están trabajando. Pues agradecemos al doctor Julio Frenk su presentación en su calidad de experto en salud pública y secretario de salud.